Vamos a estudiar en este vídeo las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas son todas las funciones cuya expresión algebraica es un polinomio de segundo grado. Su gráfica, cuando representemos las funciones cuadráticas, su gráfica siempre va a ser una parábola. Una parábola que va a tener esta forma que veis aquí en la imagen y que bien puede estar abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Como os digo, una función cuadrática tiene como expresión algebraica un polinomio de segundo grado. Al coeficiente de grado mayor de segundo grado lo vamos a llamar A. Y este valor A, es muy importante porque nos va a determinar si la parábola es abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. En el caso en el que la parábola sea abierta hacia arriba, la A siempre va a ser un número positivo, este número que acompaña a x cuadrado siempre va a ser positivo, y cuando está abierta hacia abajo, pues va a ser un número negativo. Al punto mínimo o máximo donde la función, en el caso de que sea abierta hacia arriba, viene decreciendo y pasa a crecer, o al revés, en el caso en el que sea abierta hacia abajo, a ese punto se le llama vértice y luego vamos a ver cómo se calcula. Además, todas las funciones cuadráticas son simétricas par, es decir, son simétricas respecto al eje a la recta que pasa por el vértice. Si os dais cuenta, en esta parábola, si nosotros plegásemos por la mitad, justo por el vértice, las dos ramas coincidirían. Por lo tanto, toda función cuya expresión algebraica sea un polinomio de segundo grado va a ser una función cuadrática, su representación gráfica siempre va a ser una parábola y el coeficiente del término de mayor grado, de grado 2, va a determinar si está abierta hacia arriba o hacia abajo, como os decía antes. Si es un número negativo, va a estar abierta hacia abajo, es cóncava hacia abajo, el vértice es un máximo. Si es un número positivo, va a estar abierta hacia arriba, por lo tanto, su vértice va a ser un mínimo. Además, cuanto más grande sea este coeficiente en valor absoluto, más se va estrechando. Es decir, si este coeficiente en valor absoluto es un número mayor que 1, digo en valor absoluto porque lo mismo ocurriría si fuera menos 5. El valor absoluto de menos 5 es 5, que es mayor que 1. Cuanto mayor sea en valor absoluto, la parábola es más estrecha. Si es un número en valor absoluto entre 0 y 1, pues la parábola va a ser más ancha. El término independiente, el número que aparece en la expresión algebraica que no está multiplicado por x, es el que va a determinar por dónde atraviesa al eje de las síes, es decir, dónde corta el eje de las síes. Por lo tanto, pasa lo mismo que con el término independiente de las funciones lineales. Una función atraviesa el eje de las síes por donde determina el término independiente. Y luego el vértice de la parábola se calcula, su primera coordenada se calcula utilizando esta fórmula, menos b partido de 2a, donde b es el término de grado, el coeficiente del término de grado 1 y a, ya lo que estábamos viendo, que era el coeficiente del término de grado 2. Y la segunda coordenada, bueno, pues podéis tener presente esta fórmula o bien, más fácil, si tenemos un punto que pertenece a la función y la primera coordenada es esta, si quiero calcular la segunda, o sea la y, simplemente con lo que me haya salido aquí, tengo que venir a mi función, sustituir la x por este valor y ya calcular el valor de la y, que también se puede calcular directamente con esta fórmula. Además, una función de segundo grado, como os decía que es una parábola, puede ser que atraviese el eje de las x en dos puntos, que no atraviesen ninguno. Imaginaros pues una función parabólica donde el vértice estuviera situado justo sobre el eje de las x, solamente tocaría en un punto. O una función que esté toda ella situada sobre el eje de las x, por ejemplo, que estuviera de esta forma. Por lo tanto, no cortaría el eje de las x. ¿Cómo calculo los puntos de corte? Bueno, pues los puntos de corte
serán puntos donde la segunda coordenada, la y vale 0. Todos los puntos que están en este eje, en el eje de las x, tienen como segunda coordenada 0. ¿Qué hacemos entonces? Igualar la función a 0 y resolver la ecuación que queda, que no es ni más ni menos que una ecuación de segundo grado, que si recordáis resolvíamos pues dependiendo si era completa o incompleta, pero en cualquier caso todas se pueden resolver con la fórmula. De esta manera puede ser que obtengamos efectivamente dos valores, que obtengamos uno solo. Acordaros que cuando esta raíz daba a 0 pues solamente tenemos una solución, o que no tengamos ninguno porque el radicando sea un valor negativo y por lo tanto no se puede hacer su raíz. Entonces, los puntos de corte se obtienen de esta manera. Vamos a ver un ejemplo. Esto sería una parábola abierta hacia arriba porque el coeficiente de mayor grado es un 4 que es positivo, y además como es un valor en valor absoluto mayor que 1, pues es más estrechita que la y igual a x cuadrado. El punto de corte con el eje de las íes, como el término independiente es un 2, pues atraviesa el eje de las íes por el 0, 2. ¿Y cómo calculo el vértice? La primera coordenada será menos, este menos es el de la fórmula, menos b partido de 2a, b es menos 8, 2 por a, que es 4, y esto nos da 1. Si queremos calcular la segunda coordenada, lo único que tenemos que hacer es, bueno, si tenéis en cuenta la fórmula, si no, directamente, una vez que tengo la primera coordenada, me vengo aquí, sustituyo la x por 1, y opero. Me quedaría 4 menos 8, que son menos 4, 4 menos 8, sí que son menos 4 más 2, menos 2. Este es el vértice. Los puntos de corte, pues los obtengo igualando esta función a 0 y resolviendo la ecuación de segundo grado que me queda. Bueno, aquí está todo el proceso hecho y me sale que los puntos de corte con el eje de las x son el 1,70 y el 0,290. Si nos damos cuenta, aquí tenemos esa función representada. Para representar, lo único que tenemos que hacer es pues colocar todo lo que vamos sabiendo, pues donde corta el eje de las íes, donde tiene el vértice, donde corta el eje de las x. Luego tener en cuenta que por el vértice pasa un eje de simetría, es decir, que este valor tiene que tener un valor simétrico al otro lado, que este punto tiene que tener un punto simétrico al otro lado, y luego, si todavía no que nos queda muy claro cómo nos queda dibujada, pues podemos hacer una tabla y dar varios valores y representarlos. Y esto es todo. Es hora de que practiquéis, tened en cuenta lo que os acabo de contar y todo lo que tenga que ver con ecuaciones cuadráticas, pues es muy sencillo.